Saludos profesora, mi nombre es María Ángela Ortiz y bueno, a mí me corresponde dar el seminario de asma. Y tenemos que el asma es una enfermedad heterogénea, crónica y potencialmente grave, la cual no solamente representa una carga para el paciente, sino también para los familiares y para la comunidad. Esta es una patología que puede incluso llegar a limitar las actividades del paciente cuando se presentan las crisis, y estas crisis pueden llegar a ser tan graves que requieren de la atención médica inmediata. Es importante mencionar que el asma es una patología que, a pesar que es crónica, que se puede controlar, se debe educar al paciente en cuanto a su patología, para que el paciente tenga previsto cuáles van a ser los síntomas, bien sea que les van a afectar, por ejemplo, en horas de la mañana, en horas de la noche. Pacientes que, por ejemplo, no van a requerir ningún tratamiento farmacológico o lleguen a requerir muy poco tratamiento farmacológico porque van a conocer su patología. Estos pacientes que conocen su enfermedad también van a tener una capacidad pulmonar normal o casi normal y van a poder llevar una vida cotidiana normal. Entonces, esta patología se va a caracterizar por ciertas manifestaciones clínicas, como lo vamos a ir desarrollando más adelante, como lo son la sibilancia, la opresión en el pecho, la disnea y la tos, que va a variar tanto en aparición, intensidad y frecuencia. Otro punto importante acá es que la función pulmonar se va a ver afectada, y esto se debe al edema que se produce a nivel bronquial y al aumento de las secreciones que se producen a nivel de los bronquios. Epidemiológicamente es una patología muy frecuente. Dice que afecta alrededor de 300 millones de personas, en las cuales el 15% representa a los niños, y por lo general es una patología que afecta a los niños del sexo masculino. En cuanto a los factores asociados, van a ser todos aquellos factores que pueden exacerbar o me van a provocar la crisis asmática. Entre estos factores los vamos a dividir como factores del huésped, factores perinatales. En los de huésped tenemos la etiopía, menarquía temprana, la obesidad, la hiperreactividad bronquial y la rinitis. En cuanto a los factores perinatales, son mucho más extensos. Por ejemplo, aquí vamos a tener el consumo de tabaco por parte de la madre durante el embarazo, la preeclampsia, la prematuridad, el bajo peso, que el paciente haya tenido alguna ictericia neonatal, la dieta de la madre, la dieta del lactante. También vamos a tener cesárea y la edad materna. Por otro lado, también tenemos factores asociados que me pueden intervenir en esta patología, como lo son los aeroalérgenos, alérgenos laborales, infecciones respiratorias, tabaco y la contaminación ambiental. Y por parte de los fármacos, aquí mencionamos el paracetamol, los antiácidos, antibióticos y las terapias hormonales sustitutivas. Bueno, acá este es un cuadro en el cual lo coloqué porque me agrupa de una mejor forma todo lo que son los factores de riesgo y nos permite como visualizarlos mucho mejor. Por ejemplo, en la parte de los atmosféricos nos clasifica aquí los vegetales y nos coloca los ejemplos, por ejemplo, los polen de árboles, los polen de la maleza. En el caso de los alimentos me incluye la leche de vaca, el huevo, los frutos secos. También están los fármacos. Entonces me pareció que era una tabla bien chévere porque me los permitía agrupar y los podíamos observar de una mejor manera. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante tenerla en cuenta, porque conociendo la fisiopatología sabemos cómo ocurre la enfermedad y dónde vamos a actuar al momento de realizar el tratamiento para esta patología. En primer lugar, tiene que existir el estímulo. El estímulo está relacionado bien sea a un virus, al clima, al estrés, a algún medicamento, el estímulo que provoque la reacción, ¿verdad? Una vez que se produce el estímulo, vamos a tener una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria va a ocurrir a nivel del epitelio
que me va a provocar o a producir la proliferación de diversas células, entre las cuales tenemos los mastocitos, los macrófagos, los neutrófilos y los eosinófilos. Y los TH2, que estos vienen siendo como los protagonistas de la historia, son los más importantes porque ellos van a partir de los linfocitos B, van a producir inmunoglobulina E por parte de los mastocitos. A su vez, estos mastocitos van a producir la liberación de lo que es la histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas D2. Y debido a esta reacción es que se produce la vasoconstricción, el edema que se produce a nivel bronquial y el aumento de las secreciones. Es por ello que hay que tener en cuenta que al ser esto, primero esto va a ocurrir en la vía aérea, y al ser esto un proceso inflamatorio, es por ello que se utiliza principalmente los corticoides. Lo otro importante es que a partir de aquí explicamos los síntomas respiratorios que va a presentar el paciente, como la sibilancia, la presión torácica, la tos y la disnea. Y hay que tener en cuenta que los pacientes asmáticos podemos ocultar tanto sibilancias como roncos. Jamás en un asmático vamos a ocultar un crepitante. En el caso de que lleguemos a ocultar un crepitante, tenemos que pensar en otra patología, por ejemplo una neumonía, un edema agudo de pulmón, pero no sería asma ya. Otra cosa importante que hay que mencionar acá es que el proceso de esta patología va a ocurrir en dos tiempos. En el primer tiempo vamos a tener en el eje de las Y los síntomas, en el eje de las X el tiempo. Cuando se produce la primera reacción o la primera crisis, es alrededor de la primera hora. Es por eso que se recomienda el uso de corticoides en esta primera hora, porque ¿qué pasa? Se puede producir la primera hora y pueden ir disminuyendo los síntomas, pero alrededor de las 4 a 6 horas esta sintomatología se vuelve a exacerbar y es lo que se conoce como una reacción secundaria. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el uso de corticoides temprano? Es evitar que el paciente llegue a esa segunda fase o la fase tardía. Por otro lado, tenemos que existen también células como por ejemplo los macrófagos, las células endoteliales, los fibroblastos. Ellos lo que van a hacer es producir colágeno. Al producir colágeno, esto ya es a largo tiempo, va a haber una remodelación de la vía aérea. ¿Y qué es lo que pasa? Al haber una remodelación de la vía aérea, va a ocurrir un engrosamiento de la membrana, una hiperplasia glandular, una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, una hipersecreción de moco, proliferación y dilatación de los vasos y una fibrosis epitelial. Una vez que ocurre esto, ya estos son cambios irreversibles, ya que hay un daño que no hay vuelta atrás a nivel de los bronquios del paciente. Y dice que incluso a estos pacientes que se les llegan a realizar espirometría se pueden confundir con pacientes de EPOC, porque los resultados son muy similares a los de los pacientes con EPOC, se puede llegar a confundir. Entonces, lo importante es educar al paciente y evitar que llegue a las exacerbaciones, o sea, a lo largo de su vida, y evitar que llegue a este punto, porque una vez que llegue a este punto no hay vuelta atrás. Entonces, esto es más o menos, se lo traje fue para que pudiéramos ver la comparación de todo lo que ocurre a nivel de un bronquio normal y a medida que va pasando el tiempo a nivel de las crisis que se le pueda presentar al paciente. Va a haber una contracción excesiva del músculo liso, un desacople de la contracción, engrosamiento de la pared y los nervios sensoriales van a estar sensibilizados. Entonces aquí vemos un bronquio que va a estar normal con su luz totalmente abierta, y ya por ejemplo ya cuando es de larga data, mire el gran edema que se llega a formar y hay una excesiva cantidad de moco, y por ende al haber edema va a haber una disminución de la luz y el paso del flujo va a estar disminuido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes?
la eliminación del aire, o sea, el flujo expiratorio, ellos van a tener una dificultad para eliminar este flujo. En cuanto a los diferentes fenotipos que existen, tenemos sibilancias precoces transitorias, sibilancias precoces. En las sibilancias precoces transitorias van a ser al comienzo del primer año y van a ser de alrededor de los 3 años. La inmunoglobulina E en las pruebas cutáneas van a estar negativas. Ellos no van a tener ni rasgos ni antecedentes atópicos. En la función pulmonar va a estar disminuida en el momento del nacimiento y los valores van a estar bajos ya a partir de los 16 años y van a haber estudios de hiperrespuesta bronquial con una variabilidad del flujo expiratorio. Por parte de las sibilancias persistentes, comienzan generalmente al primer año y persisten hasta los 6 años. Las inmunoglobulinas E van a estar negativas, la función pulmonar va a estar normal al principio y después va a estar disminuida a los 11 años y la hiperreactividad bronquial disminuye con la edad. En cuanto a las sibilancias de inicio tardío o atópicas, en el primer episodio aparece después del año y predomina por lo general en varones. La inmunoglobulina E va a estar elevada en las pruebas cutáneas y la función pulmonar va a estar normal al momento de nacer y va a haber con un descenso a los 6 años y después es que se va a estabilizar. Los fenotipos van a ser como que la variabilidad de presentaciones, más sin embargo a estas edades no podemos decir o decir con certeza que el paciente es asmático, o sea, no está en la edad, o sea, se pueden presentar diferentes tipos de fenotipos, pero no podemos decir aún con certeza a esta altura que el paciente es asmático. En cuanto al índice predictivo, existen diferentes tablas que nos ayudan a predecir si el paciente, que existe la posibilidad de que sea asmático o no. En este caso, vamos a tener lactante con 3 o más episodios de sibilancias en el año y que tengan al menos un criterio mayor y 2 criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, tenemos el diagnóstico médico del asma en alguno de los padres, el diagnóstico médico de eczema atópico a los 2 o 3 años, y entre los menores, presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico, sibilancias no asociadas a resfriados y eosinofilia en sangre periférica igual o superior al 4%. Entonces, en cuanto a los valores predictivos para el diagnóstico, dice que para un valor predictivo positivo debe estar alrededor del 77% y un negativo alrededor del 68%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como se los dije anteriormente, se caracteriza por la presencia de sibilancia, disnea, tos y la opresión torácica. Y bueno, estas son preguntas claves que por lo general se realizan al momento de la historia médica y que nos orientan mucho más al diagnóstico de la patología. En cuanto a la evaluación de la función pulmonar, se hace a través de la espirometría con el uso de broncodilatador. Entonces aquí más o menos está el esquema al momento de realizar la prueba. Esta prueba se hace, lo que le dice que se hacía después de los 6 años, porque todavía los niños a los 5 años como que no responden muy bien a las órdenes, como que elimine el aire. Entonces es por eso que el diagnóstico como tal de asma no se hace antes de estas edades. Entonces aquí tenemos más o menos el algoritmo. Cuando usamos broncodilatadores positivos, directamente nos da para el asma, pero cuando es negativo se realizan otro tipo de pruebas, por ejemplo la metacolina o ejercicio. Cuando es positivo nos lleva directamente el asma y cuando es negativo se tienen que realizar otro tipo de pruebas complementarias. Cuando no hay posibilidad de los broncodilatadores se usa por ejemplo los SABA de 6 a 10 días. En caso de que haya una mala respuesta, tendríamos que hacer otro tipo de estudio, y en el caso de que la respuesta sea buena, sea positiva, ya haríamos el diagnóstico del asma. También se realizan estudios de alergia en el caso de que se sospeche que el asma es alérgica, y más o menos el algoritmo también. En el caso de que se sospeche que el asma sea alérgica, se hace el estudio de alergia
Y bueno, lo que hay que ver aquí o tener en cuenta es que esté en concordancia el estudio con la clínica que esté presentando el paciente. Aquí es importante mencionar que se deben hacer o los antecedentes personales de rinoconjuntivitis, dermatitis atópica y alergias a medicamentos. El control y la clasificación de la gravedad del asma, vamos a tener que ella se va a clasificar según el escalón 1 y 2 en asma leve, escalón 3 y 4 moderado, escalón 5 y 6 grave. Y según ellos nos vamos a guiar según el número de crisis, la intensidad, la situación entre las crisis, la tolerancia al ejercicio, los síntomas nocturnos y la necesidad que tenga el paciente o no a broncodilatadores de rescate. Y bueno, estos son diferentes tablas o test que existen y que nos ayuda en este caso con el niño de una manera que él nos pueda decir cómo se siente cada vez que tiene una crisis asmática, y bueno, lo puede representar a través de las diferentes caritas que existen en la tabla. Por otro lado tenemos la otra en el cual se le realiza una serie de preguntas con opciones, y dependiendo del puntaje que arroje vamos a ver si hay un buen control del paciente asmático o hay un mal control. Y bueno, estas son otras escalas y factores de riesgo para sufrir exacerbaciones, pero más o menos es lo que ya hemos venido hablando. En cuanto al tratamiento para el asma, vamos a tener que en el dominio del control actual vamos a tener que lo principal es prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y después del ejercicio. El uso de los beta-agonistas adrenérgicos de acción corta, no más de 2 veces al día, mantener una función pulmonar normal o casi normal, sin restricciones de la vida cotidiana para realizar ejercicio y cumplir con las expectativas de los pacientes y su familia. En el dominio de un riesgo futuro, prevenir las exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. En cuanto al mantenimiento, esto se va a realizar con glucocorticoides inhalados, antagonistas de los receptores de leucotrienos, agonistas de los beta-adrenérgicos de acción prolongada y anticuerpos monoclonales. Y por otro lado, para el alivio se utilizan antagonistas B2 adrenérgicos de acción corta, como los SABA, y los anticolinérgicos de acción corta inhalados. En cuanto al tratamiento de mantenimiento, por lo general se hace con glucocorticoides inhalados, antagonistas de los receptores de los leucotrienos y asociación de LABA, tratamientos biológicos como omalizumab, metolizumab y dupilizumab. Pero todo esto va a depender del tipo de paciente que tengamos y dependiendo de la clasificación de gravedad que tenga el mismo. Y de ahí vamos a saber qué tratamiento va a ser específico para cada uno. Y bueno, aquí vamos a tener, esta es una tabla en la cual vamos a observar primero el tratamiento en pacientes mayores a 4 años o menores de 4 años, y según la escala que tenemos vamos a ver los diferentes tipos de fármacos en los cuales podemos utilizar para el momento de las exacerbaciones. Por ejemplo, vamos a tener el uso aquí, vamos a tener los usos de los LABA, de los LAMA, pero o sea, todo va a depender según la clasificación que tenga el paciente. En cuanto a la crisis del asma, también existen diferentes scores y también nos vamos a guiar según la gravedad de la exacerbación que tenga el paciente. Entonces este tipo de score también nos va a permitir orientarnos a cómo vamos a manejar el paciente durante las exacerbaciones. Y también es un esquemita muy chévere. Aquí nos permite clasificarlos tanto en leve, moderado y grave, y según todo lo que tenemos que guiarnos hasta llegar, por ejemplo, en las crisis graves, que ya son pacientes que ameritan de oxígeno, terapia, y pacientes que incluso pueden llegar a UCI. Entonces esto es más o menos el manejo que se realiza en las exacerbaciones de los pacientes. Y bueno, todo esto ha sido el seminario.
Muchas gracias y espero que, bueno, que sea de su agrado.